Hola, buenos días. Me llamo Sofía Montealegre Aarón y con ayuda de Jenny Esperanza Aarón, mi mamá, les presentaremos un cuadro de fragmentos de las crónicas de las Indias, ¿sí? Eh, que, que los autores son Cristóbal Colón, Fray Bartolomé de las Casas y Hernán Cortés. En primer lugar, les presentaremos la apreciación del autor sobre los indígenas. En segundo lugar, les voy a presentar la intención de la crónica. Después, las diferencias y similitudes que encontramos entre las tres crónicas. Y por último, las diferencias entre las crónicas y crónicas periodísticas. Bueno, Cristóbal Colón pensaba que eran pobres. Cristóbal Colón pensaba que eran pobres. Cristóbal Colón pensaba que eran pobres, además de creer que estaban bien formados y que no tenían ninguna creencia religiosa. La intención de la crónica nos describe cómo eran los indígenas, que cuánto sabían de las cosas y cuáles de nosotros no conocíamos y cómo era que vivíamos en ese tiempo, cómo eran las guerras y qué cuánto podíamos aprender de una creencia. Fray Bartolomé de las Casas. Pensaban que eran humildes, leales a aquellos a quienes servían, aunque ellos no les dieran nada a cambio, por lo que creía que eran pobres. También la intención de la crónica es mostrar cómo era la vida y la revolución de los indígenas, su actuar siendo fieles al rey por elección propia, viviendo humildemente sin ser considerados de la realeza. Hernán Cortés pensaba que eran muy ceremoniales, por lo que nos creía casi como caníbales, por lo que nuestros rituales eran de sacrificios. La intención de la crónica nos decía cómo era que nosotros rendíamos rituales, atributos, etc., a nuestros ídolos. Antes de hacer alguna acción, también era que nosotros sacrificamos sin importar las edades sin importar las edades, sacrificábamos a nosotros mismos de varias edades, viejos y niños. Las diferencias y similitudes entre las tres crónicas. Diferencias. En la primera opinaban que era de cuerpo delgado y bonito, y en la segunda decían que ellos eran desnutridos, más probable a enfermarse fácilmente, aunque decían que tenían un poco de ropa, a diferencia de la primera. Y en la tercera decía que lo que hacían era horrible, mientras que no lo hacían por gusto, no más por humildad, como decía en la segunda crónica. Las similitudes. Los tres relatos, además de decir siempre que estaban con heridas, dicen que son pobres y sin ninguna creencia religiosa. Bueno, la diferencia la diferencia más, la diferencia entre una crónica periodística y una crónica. Bueno, que las crónicas periodísticas se basaban más
en las evidencias y las crónicas se basaban más en su propio criterio. Además, las crónicas periodísticas también se podían transmitir por el televisor, digamos, programas, ¿sí? Y también, eh, bueno, eh, también la forma de redactar cada crónica para llamar la atención de las personas, igual que a la vez son más objetivas las crónicas periodísticas. Eh, de las crónicas, por lo que el periodista tiene que averiguar para saber de qué está hablando.